pesar de haber ganado importantes espacios en el ámbito laboral, las mujeres paraguayas aún viven una fuerte discriminación en ese campo. Así lo demuestran datos difundidos por el propio Ministerio del Trabajo y nuestra compañera Jazmín García nos habla más al respecto. Contigo, Jazmín. Gracias, Cintia. Y efectivamente hay dos caras de la moneda en cuanto al trabajo y las mujeres, ya que si bien es cierto que va ganando espacios en ámbitos poco habituales, para las féminas hay aún una alta discriminación, sobre todo en cuanto a, por ejemplo, la tasa de desempleo. Afecta mucho más a las mujeres, ya que un 4,5% de los hombres se encuentran desempleados, mientras que un 5,7% de las mujeres están desempleadas. Esto se acentúa más en el ámbito rural, donde el desempleo de los hombres alcanza un 2,8% y el de las mujeres alcanza un 4,9%. En cuanto a los años de formación y de estudio, las mujeres van adelante porque el 10,9% de las mujeres que componen la población ocupada son profesionales, en tanto que solo el 4,6% de la población masculina ocupada son profesionales. Sin embargo, esto se contrapone con lo que se refiere al promedio de ingreso mensual, ya que la brecha salarial entre hombres y mujeres es de 586.000 guaraníes en el país. Es decir, que en términos porcentuales, la mujer recibe solo un 75% del ingreso mensual de un hombre por realizar el mismo trabajo. A pesar de esto, el ministro del Trabajo y Seguridad Social, Guillermo Sosa, no considera que haya explotación hacia las mujeres en el ámbito laboral, y esto es lo que decía. Yo no usaría la palabra explotada. La información es la siguiente. La mujer invirtió más en su educación como parte de los programas de igualdad de oportunidades llevado adelante en la década de los 90. Eso hizo de que en general la mujer esté con un mayor nivel de formación y capacitación, ¿verdad? Lo que sucede es que todavía no se ha roto la brecha en cuanto a la remuneración que percibe la mujer en comparación con los varones. O sea, la mujer en promedio gana o está ganando menos de lo que gana un varón. Y ahora sí mostramos la cara positiva, porque las mujeres se van posicionando laboralmente en oficios que habitualmente eran más considerados masculinos. Y aquí en Red Guaraní tenemos dos ejemplos positivos de esto. Es el caso de María Belén Salinas. Ella es camarógrafa y comenzó con la fotografía, luego fue especializándose en el uso de las cámaras y hoy es una flamante camarógrafa, por supuesto la única en un ámbito más que nada masculino. También Silvia Saldívar, ella es técnica y también tuvo que golpear algunas puertas antes de encontrar un medio laboral donde pudiera desarrollar su talento. En el caso de María Belén, ella lanza una recomendación a las mujeres que tienen una vocación poco habitual para su género, y en el caso de Cintia también comparte algunas anécdotas y esto nos decía. Yo les digo que se animen, que no tengan miedo, y si sufren algún tipo de discriminación, que hablen, no se callen, pidan, zapateen, busquen ayuda. Siempre hay alguna persona que nos va a asesorar. Y siempre sí, hay veces los profesores, por ejemplo, en trabajos prácticos, nos ponían a todas las mujeres juntas, pensando que nos íbamos a aplazar, y al final terminábamos quitando 5 o 4, salvando la materia, cosa que siempre pasa. En la facultad también suele ser así. Pero después los muchachos se dan cuenta que hay algunas mujeres que sí pueden y van dependiendo de ellos. Hey, puedo estudiar contigo, hey, puedo hacer contigo el trabajo y cosas así. Cosas que siempre pasan. Las mujeres tienen que animarse entonces. Que se animen. Agarramos todo el campo ahora. Así que cuidado, hombres, que estamos agarrando todo. Y por supuesto, los casos de discriminación existen. Los organismos de denuncia, hasta el Ministerio del Trabajo, que cuentan con los canales correspondientes para denunciar cualquier tipo de discriminación de género en el ámbito laboral.